Hola a todos, hoy vamos a hablar de los francos. Esta es una civilización de Europa Occidental que representa a los franceses durante la época de la Edad Media y es una de las civilizaciones que se caracteriza por tener una buena caballería pesada. Los francos fueron uno de los pueblos germanos conocidos por los romanos. Al principio del siglo V empezaron a expandirse hacia el sur, desde sus territorios de origen a lo largo del río Rin hasta la Galia, actualmente Francia, dominada por los romanos. Sin embargo, a diferencia de otros pueblos germanos, no abandonaron sus lugares de procedencia, sino que más bien ampliaron sus territorios. Clodoveo, jefe franco, venció a los últimos ejércitos romanos de la Galia y hacia el 509 unificó a los francos, convirtiéndose en el gobernante de gran parte de Europa Occidental. Durante los siguientes 1000 años, el reino franco fue evolucionando hasta dar origen a la actual nación de Francia. De acuerdo con la tradición, los 4 hijos de Clodoveo se dividieron el reino tras su muerte. Esta costumbre condujo a guerras civiles y luchas internas entre los sucesivos pretendientes al trono durante muchos siglos. Hacia el final del siglo VII, los reyes merovingios, descendientes de Clodoveo, gobernaban simbólicamente. A principios del siglo VIII, Carlos Martel se convirtió en mayordomo del palacio, estando justo por debajo del rey en importancia. Hizo de los francos una gran fuerza de caballería. Luchaba tan bien que sus enemigos lo apodaron Carlos del Martillo. En el año 732, la caballería francesa derrotó en la batalla de Poitiers a los musulmanes invasores que les atacaban desde el norte de España, dando fin para siempre al avance del Islam desde el sudoeste. El Papa coronó a Pipino, hijo de Carlos Martel, con el título de rey de los francos, a cambio de haberle ayudado a defender Italia de los lombardos. Pipino fundó la dinastía de los carolingios. El más grande de estos gobernantes fue Carlos el Grande, o Carlomagno, quien gobernó desde el 768 hasta el 814. Convirtió el reino franco en un imperio, donde floreció la cultura y el saber. Sus nietos se dividieron en el imperio que como resultado quedó fraccionado en dos. La parte occidental se convirtió en el reino de Francia, aunque los reyes posteriores perdieron gradualmente su poder político. La autoridad central se derrumbó bajo la presión de las guerras civiles, las luchas fronterizas y las incursiones vikingas. El único medio de conseguir soldados y dinero era hacer concesiones con los terratenientes. Los feudos pasaron a ser hereditarios y quienes los detentaban se convirtieron en señores feudales con vasallos propios. Hacia el siglo X, Francia se encontraba dividida en dominios feudales que actuaban como estados independientes. En el 987, la nobleza francesa proclamó rey a Hugo Capeto. La principal razón fue que su feudo, centrado en París, era más bien débil, por lo que pensaron que no supondría una amenaza. Hugo fundó la dinastía de los reyes Capetos, quienes lentamente y a lo largo de 2 siglos recuperaban el poder mediante la creación de seguros caminos reales, engrandeciendo sus dominios, fomentando el comercio y otorgando cartas reales a las ciudades y feudos. Aliándose con la iglesia, los Capetos consiguieron una fuerte posición moral y se beneficiaron de la influencia cultural, política y social de esta. La administración real se volvió más eficiente y leal al dejar los cargos públicos de ser hereditarios. Empezando por Felipe II, en el año 1180, Francia se convirtió en una de las naciones más importantes de Europa, gracias a 3 grandes gobernantes. Mejoraron el funcionamiento del gobierno, fomentaron un próspero comercio, recaudaron impuestos de manera eficiente y fortalecieron su posición en la cima de la jerarquía feudal. Aunque se estableció una asamblea nacional llamada los Estados Generales, esta no tenía realmente ningún poder y fue ignorada con éxito. La Guerra de los 100 Años, largo conflicto entre Francia e Inglaterra, tuvo lugar para decidir de quién eran las tierras de Francia que habían sido heredadas por reyes ingleses y duró desde el año 1337 hasta 1453. Finalmente, la victoria francesa hizo del rey la fuerza política más poderosa de Francia.